Bueno, ahora sí, comenzamos. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este evento presentación del informe anual sobre cambio climático de Sustentabilidad Sin Fronteras. Yo soy Taija de Lara, soy periodista en cambio climático y los voy a acompañar a lo largo de la jornada moderando los paneles hasta lo que la voz me dé, porque perdón, esta no suele ser mi voz, estoy con un poco de disfonía. Y quería muy brevemente, porque ya tenemos ahí los tiempos, los vamos a tener ajustados, pero a mí siempre como periodista me gusta un poco como conectar, bueno, cuando estamos acá en un evento y con las noticias del día y lo que está pasando. Y seguramente a lo largo del panel vamos a escuchar un montón de cuestiones que hacen medio que a ustedes les va a generar esta cosa de, ok, es un poquito desafiante el contexto en el que estamos, qué es lo que se puede hacer y demás. Y hoy a la mañana pensaba en, hoy cumple David Attenborough 100 años, el naturalista británico, un referente y quizás se podría decir como el creador de lo que fue el género de documental ambiental y cómo llevar la naturaleza, ¿no?, a las casas, primero con la televisión, después con producciones audiovisuales en plataformas. Y pensaba, bueno, si David a sus 100 sigue haciendo documentales para concientizar sobre el cuidado del ambiente, eso tiene que ser también un impulso para que todos, más allá de los contextos difíciles, que incluso a David le deben haber tocado en Reino Unido y en otras partes del mundo, en cómo igual seguir involucrándose. Y para eso es importante contar información y por eso este tipo de informes con una mirada local. Como periodista les puedo asegurar que la mayoría de la información que hay sobre cambio climático es en inglés y es de otros países. Entonces, este tipo de recursos son muy útiles para entender dónde estamos, qué es lo que se viene haciendo bien y qué es lo que hay que mejorar o empezar de cero o empezar a crear. Así que esa va a ser la idea de los paneles que vamos a tener hoy. Vamos a tratar de hacerlos dinámicos y ya les voy a ir pidiendo a los oradores que seamos los más como concisos, precisos posibles, porque el tiempo hoy va a ser una variable a tener en cuenta. Sin más, le voy a pedir a Sofía Moratorio, coordinadora de Innovación Tecnológica para la Sustentabilidad de Sustentabilidad Sin Fronteras, para que nos dé la bienvenida. Gracias. Buenos días, mil disculpas por las demoras en el ingreso y bueno, estamos muy contentos de que nos estén acompañando hoy en la 9ª edición de la presentación del informe anual. Voy a subirlo un poquito. Ahí va. Del informe anual sobre cambio climático de Sustentabilidad Sin Fronteras. Este año decidimos ampliar la mirada a toda la región, o sea, no solo a lo que pasa en Argentina, sino también los desafíos y oportunidades que tiene América Latina frente al cambio climático. Y América Latina es una de las regiones más vulnerables a sus efectos y al mismo tiempo tiene ventajas competitivas que pueden aportar sustancialmente a la solución y al desarrollo de la región. Pero como decía Thais, para que todo ese potencial se transforme en resultados concretos hay ciertas preguntas que nos tenemos que responder y para eso convocamos a más de 40 autores de distintos sectores como el público, académico, privado, sociedad civil y organismos internacionales que abordaron el informe en 5 ejes. Bueno, primero un panorama regional de la gobernanza climática en América Latina a 10 años del Acuerdo de París, un comparativo de NDCs, litigio climático y el desafío de comunicar ciencia en contextos de desinformación. Segundo, qué barreras enfrentan las comunidades para acceder al financiamiento climático y qué se puede hacer para superarlas. En tercer lugar, también se analizaron las oportunidades productivas y de innovación latinoamericanas, como hidrógeno verde, mercados de carbono, reducción del metano, bosques, biocombustibles, inteligencia artificial y movilidad sostenible. El cuarto eje releva también qué necesitan los territorios para adaptarse mejor a los efectos del cambio climático y teniendo en cuenta las particularidades de la región latinoamericana. Y por último, por qué los gobiernos subnacionales están liderando la agenda climática desde lo local, que es donde los efectos se sienten y donde se necesitan las respuestas.
Y mirando todo esto juntos, surge una idea que atraviesa a todo el informe, que es que la acción climática se mide cada vez más por la capacidad de ejecutar los compromisos y de crear las condiciones e incentivos para que las cosas pasen. Hoy vamos a profundizar en algunos de estos temas con los panelistas que nos acompañan en 3 conversaciones: el rol de los gobiernos subnacionales, el papel del poder legislativo y la acción climática multisectorial. Muchas gracias por estar acá y bienvenidos. Gracias, Sofía. Definitivamente yo soy más petita que Sofía porque me movió esto. Sí. Bueno, saben que la COP31, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, este año, y quizás ellos lo van a explicar mejor, se hace en Turquía, bajo presidencia de Turquía, pero también Australia va a tener ahí un presidente y un rol, así que son los 2 países que vienen trabajando en este formato troika con las presidencias anteriores y preparando ahí el terreno para avanzar en lo que es la acción climática multilateral, que después en definitiva eso se tiene que aplicar e implementar en lo regional, en lo nacional y en lo local. Así que le voy a pedir a la embajadora de Australia en Argentina, Sarah Louise Roberts, que nos dé también unas palabras en la apertura. Hola a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. También agradezco sinceramente a Sustentabilidad Sin Fronteras por organizar este importante evento y por su liderazgo en promover un diálogo climático informado y basado en evidencia en la región. Quisiera reconocer a los diputados aquí presentes hoy y a mis colegas, el embajador de Turquía y también el embajador de Marruecos y, claro, el equipo de Sustentabilidad Sin Fronteras. Es un placer participar en el lanzamiento de este informe sobre cambio climático en América Latina. Esta región no solo es rica en biodiversidad y talento humano, sino que también es clave para la agenda climática global. Australia, como presidente de las negociaciones de la COP31 y, claro, en colaboración con las naciones del Pacífico y Turquía, reconoce el papel fundamental de la región en la acción climática. Hoy más que nunca debemos enfrentar el cambio climático con urgencia, claridad y compromiso con la cooperación internacional. A 10 años del Acuerdo de París y más de 30 años después de la Cumbre de la Tierra en Río, hay 2 cosas claras. Primero, el progreso es posible. El calentamiento global proyectando ha bajado de más de 4 grados a cerca de 3. Y segundo, el progreso no es suficiente y con más acción podemos mejorar aún más. América Latina es muy importante en este esfuerzo. Aquí se encuentran ecosistemas claves como la de Amazonia y los océanos, que regulan el clima global. También es una región con gran capacidad de innovación y liderazgo, con oportunidades en energías limpias, agricultura sostenible, ciudades resilientes y soluciones basadas en la naturaleza. Australia sabe que ningún país puede resolver este problema solo y por eso estamos comprometidos con la acción climática tanto a nivel nacional como internacional. En la COP31 trabajaremos con Turquía y las
los países del Pacífico para lograr resultados sólidos que fortalezcan la resiliencia, generen oportunidades económicas y atraigan inversión. Asimismo, asumimos este rol con compromiso, pero también con experiencia. En 2025, Australia presentó una meta ambiciosa nacional para reducir las emisiones entre un 62% a un 70% respecto a 2005 para el año 2036. Esto se apoya en un plan nacional para alcanzar cero emisiones netas en 2050. Las energías renovables siguen creciendo y por primera vez han superado al carbón como principal fuente de electricidad en Australia. Estos avances reducen emisiones, mejoran la seguridad energética y bajan costos. La acción climática de Australia también se basa en la inclusión. Queremos que los pueblos de las primeras naciones participen activamente en las decisiones sobre el futuro energético. Y este enfoque será clave en la COP31. Y también, como he dicho, estamos trabajando con los países de las Islas Pacíficas y trabajaremos para fortalecer la participación de jóvenes y comunidades locales. Mirando hacia el futuro, el mensaje es claro. Ningún país puede enfrentar este desafío solo. Necesitamos cooperación entre regiones, entre el Pacífico, mi región y América Latina, entre países desarrollados y en desarrollo, y entre gobiernos, empresas, academia y sociedad civil. El informe que está siendo presentado hoy es una contribución valiosa. Ofrece información y evidencia que ayudan a tomar mejores decisiones. Australia está lista para trabajar con los países de América Latina para fortalecer la cooperación, compartir experiencias, atraer inversión y transformar la ambición en resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Y ahora le voy a pedir que nos acompañe el embajador de Turquía en Argentina, Süleyman Omur Budak. Bueno, hola todos y todos. Cuando yo vi la foto, la diferencia de mi estado actual con la foto puede ser 10 o 12 años de diferencia, pero tal vez también el impacto de ayer. Yo recorrí 3 provincias en un día, 600 kilómetros en vehículo. Acaba de venir. Qué hermosa Argentina, qué lindo su gente. Para mí es un gran honor de estar en la casa de la gente de Argentina. Gracias por la invitación. Gracias a todos los organizadores por esta oportunidad. Como sabemos todos que hoy el mundo enfrenta una realidad cada vez más evidente. Los efectos del cambio climático ya no pertenecen al futuro. Las olas de calor extremas, las sequías, la pérdida de biodiversidad y los fenómenos climáticos severos afectan nuestras economías, sociedades y seguridad. A este se suman las tensiones geopolíticas que conocemos muy bien, lamentablemente, los desafíos energéticos y las amenazas crecientes a la seguridad alimentaria. Por esta razón, la acción climática, de nuestro punto de vista, ya no es solamente una cuestión ambiental, es también una responsabilidad
política, económica y humana compartida. Mi país, Turquía, considera la transición verde como una parte integral de su estrategia de desarrollo. Con esta visión, hemos adaptado el objetivo de alcanzar emisiones netas cero para 2053 y hemos aprobado nuestra primera ley de clima. Asimismo, hemos actualizado nuestra contribución determinada a nivel nacional con metas más ambiciosas para reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2035. Al mismo tiempo, bajo el liderazgo de la primera dama, señora Excelencia Emine Erdogan, la iniciativa Basura Cero se ha convertido en un ejemplo reconocido internacionalmente en materia de reducción de residuos y reciclaje. Aprovecho esta ocasión para agradecer a Argentina por su apoyo a esta iniciativa en las Naciones Unidas. Todos estos esfuerzos reflejan la importancia que Turquía otorga al multilateralismo y la cooperación internacional. En este contexto, asumimos la presidencia de la COP31 con un fuerte sentido de responsabilidad y también con esperanza. La COP31 se celebrará en Antalya entre el 9 y 20 de noviembre de este año mismo. Será organizada mediante un modelo innovador de cooperación entre Turquía y Australia. Turquía actuará como país anfitrión y liderará la agenda de acción climática, mientras que Australia presidirá las negociaciones. Nuestra visión es convertir la COP31 en una COP de acción y también en una COP del futuro. Queremos ir más allá de las declaraciones y concentrémonos en resultados concretos, implementación y transformación real. La presidencia turca de la COP este año se basará en tres principios fundamentales: diálogo, consenso y acción. Creemos que el diálogo es indispensable para reconstruir la confianza, que el consenso es esencial para encontrar soluciones comunes y que la acción debe transformar los compromisos en resultados tangibles para las personas. Entre nuestras prioridades se encontró la transición hacia energías limpias, las ciudades resilientes, la industrialización verde, la seguridad alimentaria, la protección de océanos y mares y el fortalecimiento de la resiliencia de regiones vulnerables, como los estados insulares del Pacífico, el Mediterráneo y África. También otorgaremos una importancia especial a la participación de los jóvenes, porque creemos que las nuevas generaciones deben ocupar un lugar central en la acción climática global. Turquía utilizará toda su experiencia diplomática y su tradición de diplomacia centrada en las seres humanos para trabajar estrechamente con todos los actores: gobiernos, parlamentos, sector privado, universidades, organizaciones no gubernamentales como SSF y Juventud. Estamos convencidos de que la lucha contra el cambio climático requiere cooperación, confianza y visión compartida. Y creemos sinceramente que la COP31 puede representar un paso importante en esta dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador.
Gracias por señalarme cuando dijo juventud. Cubro las COPs desde 2014, así que eso ya me deja fuera de la juventud. Pero gracias. Imagino que el 80% de la sala le quiere preguntar sobre hospedaje en Turquía, cómo ir a la COP. Hoy no es el evento, así que no le hagan esas preguntas. Pero gracias a ambos embajadores por acompañarnos en este evento. Vamos a empezar con el primer panel sobre el rol de los gobiernos subnacionales en la acción climática, y para eso le voy a pedir que me acompañen en el escenario a Victoria Flores, Secretaria General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía de la provincia de Córdoba, y a Daniela Vilar, Ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, gracias a ambas. Ahí si quieren, para el micrófono de ustedes ahora. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Hay mucho para hablar del rol de los gobiernos subnacionales. Pero voy a empezar, Daniela, preguntándote en el artículo que está en el informe. Vos hablas de la construcción, ¿no? Proponés, mejor dicho, ¿no? Esto de construir un frente ambiental latinoamericano, sobre todo como para hacer frente a este contexto internacional y también local y regional bastante inestable. ¿Qué es lo que puede aportar América Latina y los países de la región a ese frente para poder sostener una agenda climática más allá de todos los desafíos que hay alrededor? Bueno, en primer lugar, felicitaciones a todos los chicos, chicas, compañeros, compañeras de Sustentabilidad Sin Frontera, a vos, Thais, gracias, Vic, Tori, para los amigos, por compartir este espacio, a todos y todas los presentes. La verdad que la propuesta de participar de este informe para nosotros desde la provincia de Buenos Aires fue muy importante. Es importante el informe. Me alegra que lo sigan haciendo y espero que lo sigan haciendo cada año. Y cuando nosotros nos sumamos y empezamos a trabajar en esta idea, que la veníamos trabajando, lo veníamos hablando con Mariano, con la gente de Oxfam, partíamos desde una base, de un diagnóstico que es compartido, que es la situación global que estamos viviendo, ¿no? De crisis ambiental, de guerra, de un mundo, una situación global más que compleja. En Argentina lo sabemos, pero también el mundo, ¿no? Múltiples crisis que conviven en este escenario global, que de alguna manera afectan y modifican el andar cultural, social de las sociedades que habitamos el mundo, y que además no son ideas, no es una mirada ideológica. Hay evidencia científica, nos basamos en evidencia científica. El 2024 ya se superó el 1.5 de la temperatura global, que hace un par de años, unos años atrás decíamos esa es la temperatura que no se tendría que superar. Bueno, ya se superó. El 40% de los territorios, de las tierras, están deterioradas, tienen algún tipo de deterioro, de certificación, pérdida de biodiversidad, por supuesto, esto que decíamos del calentamiento global, crisis de contaminación, acidez en los océanos, una crisis ambiental, un diagnóstico de crisis ambiental que está, insisto, datada, científicamente comprobada, que tiene un impacto social, por supuesto. También en el año 2024 más de 45 millones de personas tuvieron que ser desplazadas por cuestión de los desastres ambientales. Se plantea que hacia el 2050 entre el 5 y el 7% de la población va a estar bajo peligro de inundación inminente. Y situaciones que además profundizan la profunda desigualdad en la que vivimos. Un mundo que nos tiene que doler de lo desigual que es. Estamos ante una sociedad global en la que, según los datos de Oxfam, una organización en la que creemos mucho, 12 personas del mundo reparten entre sí, 12 personas, 12 hombres, familias, corporaciones, reparten entre sí la misma cantidad de riqueza que la mitad de la población.
Que la mitad de la humanidad, 3.500 millones de personas, reparten lo mismo que 12. Ese escenario de desigualdad, de crisis climática, de crisis ambiental, de multiplicidad de crisis y además de crisis de desigualdad, por supuesto que configura un escenario complejísimo. Nosotros y nosotras desde Latinoamérica, además, perdón la voz, hago lo que puedo, desde Latinoamérica compartiendo historia, compartiendo realidad y compartiendo historia. Una historia de años, desde el momento de la colonización, de extractivismo sobre nuestras tierras, de expoliación sobre nuestros territorios y nuestras comunidades. Se forjaron los grandes imperios al calor del oro, la plata y los minerales de nuestra Latinoamérica desde aquel momento. Grandes industrias allá por el siglo pasado que se situaron en nuestros distintos lugares de Latinoamérica, también con una matriz extractiva profunda. Mi abuelo, boyero de la Forestal. La Forestal, la empresa inglesa que desmontó el norte santafesino, el sudoeste chaqueño y toda la cuenca de la Forestal de los desmontes más graves que vivió nuestro país. Y esa historia compartida que nosotros, Perú, Brasil, toda Latinoamérica, además compartimos otra cuestión en términos de pensar una respuesta a esa crisis global que analizamos, que es que los gobiernos o el primer mostrador ante el cual la ciudadanía asiste para buscar una solución a esta crisis compleja que estamos viendo son los gobiernos subnacionales. En nuestro caso las provincias o los distritos, dependiendo también la magnitud de los distritos. Yo vengo de un distrito de 1 millón de habitantes, que es Lomas de Zamora. Entonces los gobiernos subnacionales con una preponderancia, un protagonismo en el vínculo con la ciudadanía, en la construcción cotidiana de la búsqueda de soluciones, pero con la complejidad del mundo que describimos y además, en nuestro caso, que se le suma a esa complejidad global la emergencia de derechas negacionistas, ¿no? En nuestro caso, pasó en el Brasil de Bolsonaro, Estados Unidos. Entonces, en esa situación, en esa complejidad, iba a decir quilombo, pero en esa complejidad que estamos en lo cotidiano, con una limitación, la miro a Tori porque nos pasa, compartimos ámbitos, bueno, con María Inés también lo hacíamos y la extrañamos, debemos decirlo. Ganaron una gran diputada nacional, nosotras perdimos una gran compañera, ministra en representación de Jujuy en ese COFEMA. Limitados absolutamente en el acceso a los recursos, lleno de problemas, lleno de demandas, pero limitados en el acceso a los recursos. O sea, nosotros, por supuesto, por la cuestión de crisis económica, la baja de coparticipación, la deuda del gobierno nacional con las provincias y además la limitación al acceso al crédito internacional. Entonces nosotros no estamos pudiendo acceder a crédito internacional porque el gobierno nacional define no firmar la garantía soberana. Entonces, en esa configuración que se da, nos queda la voluntad de la resistencia. La voluntad de la resistencia desde la construcción de un paradigma que denominamos ambientalismo popular y que discute ante este mundo complejo global y de crisis global, diciendo, parándose desde un parámetro que es, cuando nosotros discutimos cuestiones ambientales, estamos hablando de concentración de la riqueza y estamos hablando de desigualdad. Y lo que proponemos son políticas de redistribución de la riqueza para poder construir desde los territorios el acceso a los derechos. El acceso a vivir en un ambiente sano, el acceso a acceder al agua y a los servicios básicos, el acceso a vivir en un hábitat digno, el derecho a que nuestros niños crezcan sin el peligro de plomo en sangre, que son los problemas que tenemos nosotras, que son los problemas que tenemos en los territorios de crisis, de inseguridad alimentaria en la Argentina. 1 millón de niños que no
La propuesta del Frente Ambiental Latinoamericano es construir con los gobiernos subnacionales de toda nuestra región, y lo estamos haciendo con la Ciudad de México, con el gobierno de Río de Janeiro, con el gobierno de Montevideo, con Colombia y algunos representantes de Bogotá. Están en elecciones, entonces ahora la situación de Colombia. Con alcaldes chilenos y nosotros desde la Argentina. Una propuesta es decir, bueno, podemos construir un Frente Ambiental Latinoamericano que discuta contra la imposición del norte global, que generalmente a lo largo de la historia lo que buscó fue expoliar nuestros territorios en su favor y profundizar esta situación y esta realidad de desigualdad en la que vivimos. No vamos a aceptar que eso siga sucediendo. Entonces, desde el sur global, desde los gobiernos que además creemos que hay que discutir la cuestión ambiental, porque es discutir el modelo económico de un país, construir vínculos de unidad, de cooperación con la necesaria participación de la ciudadanía, a partir de mecanismos y dispositivos participativos, para llevar una propuesta también a estos ámbitos como son las COP. Lo hicimos el año pasado, estuvimos todos ahí. A veces sentimos que es testimonial, pero lo hacemos igual. Lo hacemos igual. Porque necesitamos dar testimonio de lo que está pasando, porque necesitamos también trabajar con las sociedades de otros países para que en esta voluntad de construir resistencia también se construyan parámetros de, bueno, hay cosas que no deberíamos dejar pasar. Entonces, un poco la propuesta del artículo es ese, y la propuesta de acción también es esa. Así que bueno. Gracias. Y ahí un poco Daniela mencionó algunas cuestiones, pero Victoria, ¿qué dirías? ¿Cuáles son las otras capacidades que necesitan los gobiernos subnacionales para poder pasar de esa agenda climática internacional, lo que se discute, decide o no en las COPs en territorio? Imagino que pregunta plata, larga. Imagino que No. plata es la primera respuesta. También, pero no solo eso. Bueno, primero agradecer la invitación de Sustentabilidad Sin Fronteras, de los chicos que han pasado muchos nervios con el ingreso, no ingreso, pero lo conseguimos, acá estamos. Gracias por este espacio y gracias por el panel, porque siempre que se habla de COPs vienen al ideario las negociaciones de países, los NDCs, hasta dónde vamos a hablar de cuáles son los estándares a nivel mundial y por países, y lo compartíamos en la COP anterior, que en el rol de los gobiernos subnacionales lo difícil primero es ser escuchados, tener en los espacios de discusión un ámbito en donde no solo la voz, sino las posibilidades de aplicar políticas públicas que puedan realmente modificar todo esto que Daniela decía, que no quede en la intención. Por lo general los espacios son de discusión y creo que de diagnósticos estamos todos un poco saturados en inglés o en castellano. Lo que nos está faltando es la federalización de las políticas. Entonces, cuando hablamos del rol de los gobiernos subnacionales, no solo es plata, es la puesta en común de cuáles son las acciones que vamos a llevar adelante, porque obviamente el ambiente no tiene fronteras. Entonces, cuando hablamos de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, La Rioja, Jujuy, cada región tiene sus particularidades, pero los problemas son transversales, y cuando no tenemos una agenda común de abajo para arriba, la construcción o la decisión de arriba para abajo a veces se torna inaplicable, porque también las barreras que tienen los organismos a la hora de poder financiar, de aprobar proyectos, si no tienen un hilo conductor, para los gobiernos subnacionales es casi imposible. Y es declamatorio, es decir, vamos, presentamos banderas, nos quejamos, queremos participar, pero no llega. Y si llega, llega tarde, porque la destrucción ambiental es parejita. Cuando los gobiernos no tienen definiciones o no tienen en su política pública la transversalidad del cuidado ambiental en diferentes ámbitos, desde infraestructura, salud, obra pública, los daños son como muy difíciles de lograr reparar. Entonces, hablábamos recién con Dani que nos van a faltar 2 generaciones para poder recuperar el camino perdido, porque discutir una ley como la de glaciares, que sabemos que quizás es una cuestión de votos en una Cámara de Diputados y Senadores, no es
tan solo eso. Implica una decisión política de qué hacer con el agua en la Argentina. Entonces, es tan profunda la definición política que si los gobiernos subnacionales no entendemos que la construcción es de abajo para arriba, teniendo en cuenta cuáles son los límites ambientales de las decisiones, con qué se puede negociar y con qué no, ahí empezamos como a resbalar, porque en esta alianza latinoamericana o alianzas argentinas que también existen, o las mismas políticas de región centro que llevamos adelante en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, donde hay realidades muy parecidas, si no hay una línea y una igualdad en cuanto a la generación de políticas públicas, y cada uno va a tener algún espasmo, pero el daño ambiental va a estar ya ocasionado, y la reparación cuesta muchísimo. Por eso creo que el desafío de los gobiernos subnacionales es acceder a financiamiento, por supuesto, para que los embajadores tomen nota, pero es poder trabajar estos ejes centrales de modelos de producción, modelos de consumo, proyectos de economía circular, que no es solo hablar del carrero y vemos cómo sacamos el residuo de alguna plaza para que no se note, sino es realmente profundizar la discusión normativa que hay que dar, y no es por empezar por el final, porque muchos dicen, bueno, primero apliquemos modelos y después hagamos normativa, y es al revés. En la Argentina somos hijos del rigor, si no nos lo exige la norma, no lo vamos a hacer. Entonces, avanzar sobre estas posibilidades de empezar, ahí sí, buscar el financiamiento para ver cómo reconvertir la industria sin que se dejen de generar puestos de trabajo, cómo pensamos en el agro para que exista, no sé, una ganadería integrada con el bosque, porque es posible, y hoy existen barreras arancelarias cuando hablamos de la exportación de la carne libre de deforestación. Entonces creo que lo que nos estamos es perdiendo la oportunidad histórica de discutir de verdad modelos que generen cambios culturales de nuestra mirada en el ambiente, no solo por el romanticismo ambiental, que acá lo compartimos, pero hay muchos que no piensan como nosotros. Entonces tendríamos que pensarlo cómo hacemos para generar estas transformaciones con políticas de gobierno, con políticas municipales, accediendo al crédito internacional, porque lo que se discute en las COP es cómo llegamos a cumplir esos estándares, pero si no se llega al municipio, a los distritos, a las provincias, te diría que es casi imposible, porque si no vamos a estar hablando de informes, de números, de mediciones, que no se van a revertir. Y mientras tanto el daño avanza, las generaciones pasan y nosotras también pasaremos, pero si no hemos dejado estos modelos y estas transformaciones, y la verdad que hablar de cambio climático es hermoso y hacerlo es muy difícil. Gracias. Sobre financiamiento ahí, y para poner en contexto, quería agregar que este año 2026 es el primer año de la nueva meta de financiamiento internacional, de la famosa NCQG. O sea, debiera estar empezando a movilizarse ese dinero, así que también ese seguramente va a ser un tema que va a aparecer, o que yo voy a cubrir, obviamente, en la COP. Hay un problema con la acción climática, que es que no va en línea con los tiempos electorales, ¿no? Y acá en Argentina pareciera que todos los años estamos hablando de tiempos electorales, pensando en elecciones, ya en quién es candidato, aún en años en donde no hay elecciones. ¿Cómo se hace, Daniela, para mantener una acción climática que pueda ser ella misma sostenible más allá de los cambios electorales? Noche. Paso, siguiente pregunta. No, es que es muy complejo. Hoy la vi a Naya y a Mariano nerviosos en la entrada, bueno, porque se complicó, porque anoche les cambiaron ahí los parámetros porque no querían que se haga, ¿no? O sea, no tenían ganas de que esta charla sucediera y la complicaron. Como no querían que suceda la de Pablo Grillo, y la censuraron en el Senado, que era hoy también. Entonces, hay momentos de nuestro andar cíclico de nuestro país, que bueno, que vos podés decir, bueno, hay consensos que tenemos que conservar. Qué sé yo, acá yo fui diputada nacional, hoy Sabri es del mismo bloque que era yo, pero con Maxi, con Inés compartí, con Maxi compartí diputada, y somos de distintos partidos todos, y sin embargo pudimos construir propuestas de trabajo de leyes, de políticas. Cuando estuvimos en COFEMA había como un sentido común básico.
De hecho, fueron estos 3 diputados, les quiero decir a todos ustedes, y un par más, los que más pelearon por la ley de glaciares. Yo se los agradezco de corazón a los 3. Y les va a venir una pelea también tremenda ahora, porque se viene la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que seguramente ya lo saben, pero de 5 leyes que se está cargando esa ley, hay 2, que una es la ley de tierras. Le van a sacar el tope a la extranjerización de la tierra de nuestro país, el tope del 15% por jurisdicción, se lo van a sacar, y también derogan el artículo 3 de la actual ley que prohíbe la compra de tierras en territorio de frontera y territorio ribereño. O sea que al sacar esa prohibición se va a poder comprar tierra en territorio de frontera y territorio ribereño. Peligro a nuestra soberanía nacional, un peligro de seguridad nacional, y de entrega de nuestros ríos, acuíferos, bueno, lo que decía Tori, que fue también la discusión de la ley de glaciares. Y también buscan derogar la modificatoria, la ley de manejo de fuego, que prohíbe el cambio de uso de suelo. Una ley de Máximo Kirchner que trabajamos con Maxi en su momento, prohíbe el cambio de uso de suelo de los territorios incendiados por 20 o 60 años, depende del territorio que sea, que no prohíbe ni la producción, ni la venta, ni nada, prohíbe el cambio de uso de suelo, es decir, la voluntad especulativa del incendio para transformarlo en un emprendimiento o una producción intensiva, cambio de tipo de producción. Bueno, eso ya está trabajando en el Senado, ya está por salir. De hecho, salió hace poquito ayer una nota de que están acelerando los tiempos. Capaz que ni se trata en comisión, capaz que hacen firma, esa cosa que no parecía que en otro momento llegara a pasar, era un escándalo. Pero ahora, un escándalo, pasan por los despachos y firman petitorio y sale el dictamen, ¿no? En otros tiempos, pero el escándalo que podía llegar a suceder acá era tremendo. Con lo cual, hay una cosa que es aún peor que intentar sostener la acción climática, que es cuidar la democracia, digamos. Estamos ante un riesgo tan complejo en nuestro país por lo que está pasando actualmente, que claro, cuando nosotros hablamos de cuestiones ambientales, pero no, yo lo vi a Maxi peleando por el presupuesto ambiental, es que nada dejaron, ni para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, ni para las políticas ambientales. Es como que vemos a algunos diputados, insisto, que no somos todos del mismo partido y que pudimos construir consensos. Ahora, hay una realidad latinoamericana, global, pero latinoamericana, que es que cuando estuvo Bolsonaro, la Amazonía se prendió fuego, ¿no? Entonces, para que esté Bolsonaro, bueno, metieron preso a Lula y todo lo que pasó. Se está vendiendo la Argentina, se está vendiendo la soberanía de nuestro país. Y acá también persiguen a los opositores. Entonces tenemos un peronismo debilitado y está Cristina presa para que eso suceda, ¿no? Presa injustamente para que eso suceda. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar en construir consensos cuando las reglas del juego que ellos imponen se cargan incluso a la democracia? Rompen consensos básicos como, por ejemplo, los que teníamos respecto, después de terminada la dictadura, una vez concluida la dictadura, ese periodo más oscuro de nuestro país, de que bueno, había cuestiones que no iban a ser admitidas, que eran la violencia política. Todo eso está roto. Ahora, ¿qué es lo bueno de ese diagnóstico horrible y de pasar a la próxima pregunta? Sí, por favor, porque después yo tengo el desafío de levantar el ánimo de la nosotros, gente. No, hay una oportunidad acá. Hay una oportunidad de construir consensos que te da lo ambiental. Te da una oportunidad de construir consensos desde la militancia, que quizás nunca fue política, pero fue ambiental, pero que también es política. Pero igual, ponele que es una militancia ambiental, desde los distintos sectores que más o menos podemos coincidir en algunas cuestiones básicas, desde la ciudadanía, desde los cartoneros hasta los científicos de nuestro país, que son todos maravillosos. Bueno, hay una oportunidad de construir. Nosotros queremos discutir un modelo económico. Nosotros queremos discutir un modelo productivo. Nosotros sabemos que el extractivismo que se lleva adelante desde la conquista en nuestro país, bueno, no trajo buenos resultados. Queremos discutir cómo va a ser el modelo productivo y dejar de profundizar en que, bueno, es con el extractivismo, porque eso después se va a distribuir. Es mentira, no se distribuye. Se distribuye cuando hay determinados gobiernos que distribuyen la riqueza. Y cuando pasa eso, como pasó en Brasil y como pasó en Argentina, los mandan presos.
y los persiguen. Entonces, la ciudadanía, nosotros y nosotras tenemos la fuerza para construir una oportunidad. Yo veo en cada uno de ustedes, veo en los chicos de las distintas militancias, lo veo en vos, oportunidad de construir un consenso de que algo bueno puede salir y puede surgir desde acá. Lo que pasa es que va a ser mucho más difícil que solamente insistir en acción climática que sostenga a partir. Es más fuerte lo que van a lograr los militantes y las militantes de la acción climática. Es mucho más fuerte de lo que incluso todos y todas piensan. Yo creo que hay una oportunidad, un desafío, pero también una esperanza. Así que bueno, va por ello, compañeros y compañeras. Gracias, Daniela. Victoria, la última pregunta sí que te voy a hacer. Te voy a pedir 2 condiciones. Una, lo más conciso posible por el tiempo. La próxima va a ser más difícil porque solo me puedes responder algo que deje un mensaje optimista. O sea, no puede ser nada de desafíos, obstáculos. No. Pero tiene que ver, en el informe mencionaste el acuerdo de cooperación que se hizo entre la provincia de Córdoba y el consorcio interestatal sobre el clima de Brasil en el marco de lo que fue la COP30 en Belém. ¿Qué aprendieron de ese proceso y por qué este acuerdo de cooperación puede servir de referencia para otros casos como un buen ejemplo? Bueno, yo creo que, no es el desafío, no es lo malo. Estamos en el momento justo, en donde la primera palabra que creo que también la dijo Dani y yo la pensé es resistir. Nosotros estamos desde las provincias con nuestras políticas públicas, con nuestras militancias, resistiendo las decisiones de un gobierno que quizás no ve como nosotros, pero gracias a Dios nosotros podemos tener modelos locales que sí tienen la definición de avanzar y se está avanzando. Esto es lo bueno. Hoy Córdoba podemos contar que tiene su gabinete de cambio climático en cabeza del gobernador, todos los ministros están trabajando el plan de acción climática, es decir, adaptando las políticas sectoriales a la necesidad de bajar las emisiones, es decir, se está avanzando mucho. Yo creo que el problema de generar políticas públicas a largo plazo tiene que ver un poco, no me mates Dani, con la ideologización del Estado. Hay cosas que no se deben discutir. Cuando hay un plan de acción climática, cuando hay una ley que cumplir y cuando hay una propuesta con estándares, solo hay que trabajar en eso. Después se hace más o se hace menos. Lo que pasa es que lo que nos está pasando es que nos están llevando puestos en todos los frentes ambientales. Y un poco el consorcio, el acuerdo que se firmó en la COP30 tiene que ver con lo que dije al principio. No es Córdoba una isla, Buenos Aires una isla, San Pablo una isla, Río una isla, sino que si nosotros, al menos en Latinoamérica, no empezamos con los diferentes estados a generar lazos no es intercambiar proyectos, es analizar políticas públicas, hacia dónde vamos con las características regionales de cada uno. Se avanzó muchísimo con el consorcio, la verdad que han sido experiencias de charlas apasionantes en cómo van, de dónde sacan financiamiento, cómo generamos la idea. Muchas veces, vuelvo a repetir, no es plata, sino es cómo hacer para llegar a un determinado objetivo, y ahí es donde está la fortaleza de este acuerdo, que tiene que ver este intercambio de experiencias, de modelos, de cómo hacerlo, para dónde vamos, a qué puerta tocamos, y la verdad es que se está pechando en un bloque bastante interesante con distintas acciones que después cada uno implementa. No es que vamos a salir desde Tierra del Fuego hasta Colombia, depende cómo termine, hasta Colombia para hacer todos lo mismo, sino que son las líneas de acción como la economía circular, restauración ecológica, las corredores de biodiversidad, es decir, cómo nosotros a esas políticas las vamos aplicando para que tengan un resultado más o menos parejo. Victoria, Daniela, muchas gracias por la conversación. Recomiendo que lean los artículos que escribieron en el informe para profundizar en estos temas. Gracias. Y ahora estoy muy interesada con el siguiente panel. Es con gente de la casa y que no me vienen dando muy buenas noticias para cubrir últimamente en materia ambiental, que es el Poder Legislativo. No, bueno, no ustedes, pero en general, ¿no? Es más, cuando venía cubriendo lo de glaciares, recién les contaba, tuve que hacer en mis redes sociales que era, glaciares, la foto de mi perro, glaciares, la foto de mi perro, porque si no soy una persona que lo único que comparte son malas noticias. Tendría que haber traído una acá por las dudas hoy de mi perrito. Así que voy a invitar a que me acompañen para hablar María Inés Igarán, diputada nacional de Provincias Unidas, Sabrina Selva, diputada nacional de Unión por la Patria, y Maximiliano Ferraro, diputado nacional de Coalición Cívica. Damos un aplauso.
Bueno, antes que nada, gracias por recibirnos acá, aún con las distintas dificultades, pero veo la sala muy llena, así que estoy contenta de que pudo ingresar las distintas personas. No sé si alguno quiere decir algo respecto de eso o ya arranco con las preguntas. ¿Querés mencionar algo sobre eso? Gracias, Thais. Hablando de buenas noticias, digo, a pesar de todas las dificultades, de todas las limitaciones, de todas las barreras que se nos pusieron, en muchos casos que tienen que ver con criterios formales de la casa, creo que la buena noticia es que estamos acá, que estamos resistiendo y que además estamos resistiendo con la alegría de poder encontrarnos. A mí me da mucha alegría poder encontrarme con muchas amigas del COFEMA, con gente de las organizaciones ambientales, de los organismos internacionales, de todas las organizaciones de la sociedad civil. Creo que eso es ya una gran alegría y que, digo, eso es lo más importante de poder superar estas barreras y estas resistencias que tienen que ver con este contexto de un gobierno nacional y un oficialismo que negacionista en materia de cambio climático y en materia ambiental. Así que bueno, creo que a pesar de todas esas resistencias, la buena noticia es que estamos acá y realmente a mí me da mucha alegría encontrarlos, escucharlos, saber que Sustentabilidad Sin Fronteras avanzó con un informe extraordinario que lo está presentando hoy, que tiene la perspectiva latinoamericana, escuchar a las miembros del COFEMA, a las ministras de Ambiente, que estés vos, además, conduciendo, es también un lujo para la casa, que Mariano Villares también se haya superpuesto, igual que yo, a todas las dificultades, y quiero agradecerle a Mariano y en él a todo el equipo de Sustentabilidad Sin Frontera también por estar acá. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar con una pregunta así como tranquila. ¿Cómo se hace para mantener las normativas ambientales que tenemos, que no pierdan estatus, que no caigan y para poder avanzar en nuevas o incluso en la implementación de las normativas vigentes? Bueno, ¿cómo hacemos? No, ya sabemos que verás, viene medio mal la cosa. Venimos de una derrota, pero creo que el oficialismo tuvo también una victoria pírrica, ¿no? Porque lo que, digamos, lograron aprobar la reforma a la ley de glaciares, pero se viene ahora toda una catarata de judicialización. Entiendo que ya hay 2 fallos, uno de Santa Cruz y otro de Chubut, que pararon la vigencia en esas jurisdicciones de la ley de glaciares, de la reforma regresiva que se hizo en este Congreso. Pero esa situación que el escenario, bueno, no es como lo plantearon Tori, como lo planteó Daniela, no somos muy optimistas con este escenario, pero creo que hay que seguir trabajando en la transversalidad en materia climática en este Congreso de la Nación, reuniendo más voluntades de más legisladores que entiendan la importancia que tienen los temas climáticos y los temas ambientales, no para la vida de las futuras generaciones, sino para la vida presente, cómo impacta en las economías, ¿no? El Foro Económico Mundial ya advirtió que una de las amenazas a las economías internacionales es el cambio climático y todo lo que trae el cambio climático. Creo que lo que hay que seguir haciendo es construir esta transversalidad entre los diversos bloques que integramos el Parlamento, que representamos al pueblo de la nación. Y esto es un desafío personal para cada uno, ¿no? Ir convenciendo a cada uno de nuestros compañeros de bloque para poder resistir los avances que vienen, ¿no? Viene una flexibilización ambiental muy importante, como la que mencionó Daniela, la ley de bosques también hay un avance va a haber, probablemente va a llegar a esta casa porque ya lo están tratando en COFEMA. Entiendo que se quiere modificar también la ley de bosques con también un enfoque regresivo. Todo lo que se haga en materia, todas las iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional tienen este carácter regresivo y el Congreso es naturalmente el lugar donde deberíamos poder frenarla. No ha venido sucediendo esto y esto tiene que ver con un retroceso en materia democrática,
¿no? Creo que hay un proceso de autocratización en el país que también es un proceso global, pero digo en la Argentina en particular se está dando con un avance, bueno, de un sesgo autoritario, pero además un avance sobre las libertades civiles, un avance sobre los derechos humanos de las diferentes generaciones que fuimos conquistando a través del movimiento y de las luchas históricas en la Argentina. Hay un retroceso en esa materia y lo ambiental está dentro de eso, ¿no? Dentro de todos los avances sobre los derechos colectivos que se pretenden hacer. El Congreso, naturalmente, debería ser el lugar donde se ponga freno a esto. Vamos a trabajar para construir esos consensos necesarios y lograrle poner un freno a ese proceso que va a determinar la vida de todos nosotros, además de las próximas generaciones, digo, el presente de cada uno de nuestros territorios, de las poblaciones y de las comunidades que habitan la Argentina. Gracias. Maximiliano, Sabrina, si quieren agregar sobre eso. Sí, yo, bueno, primero gracias. La verdad, un placer y muy importante que estemos en esta casa con este tema, que como lo comentaba María Inés, evidentemente hubo reticencia también a que sucediera. Yo quizás soy de las menos optimistas, estoy un poco como Dani, pero creo que tenemos una responsabilidad que amerita un desafío doble, ¿no? No solo el de resistir, sino también que lo intentamos, por lo menos desde los bloques que logramos esos consensos, de traer también a la agenda legislativa otros temas que sí debiéramos estar discutiendo, no solo con los que avanza estratégicamente el gobierno nacional. La composición hoy de ambas cámaras del Congreso hace que nuestra tarea sea de resistencia y que la frustración que nos trajo el debate de la ley de glaciares para mí amerita previa una discusión política enorme y sobre todo algo a lo que hacían mención Victoria y Dani, una discusión del federalismo, que nunca pensamos que íbamos a tener que volver a discutir, pero creo que estamos en un proceso político en la Argentina de tal fragmentación en este de volver al sálvese quien pueda, en donde no podemos naturalizar que haya gobernadores que hayan negociado votos para una ley tan trascendente como la ley de glaciares, cuando lo que está en riesgo es el agua de todos los argentinos y las argentinas, ¿no? Y me parece que tenemos que volver ahí, a poner en discusión cosas que creíamos que no íbamos a volver a discutir, porque la regresión ambiental que pregona este gobierno como política de Estado se resiste y se combate también con decisiones políticas. Por eso para mí es fundamental el rol que tienen las provincias, lo discutíamos hoy con los embajadores, de cuál es el rol que tienen en estas discusiones que son trascendentes también para la acción climática, que vemos que falta todavía y que falta también el soporte para cumplir incluso con el marco legal de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global que nos prevé nuestra ley nacional, en donde todavía hay provincias que están trabajando en esos programas de respuesta al cambio climático. Hay otras que quizá no tienen las capacidades técnicas, bueno, hay que pensar cómo las abonamos y yo creo que ahí sí desde el Congreso podemos pensar herramientas legislativas para traer a las provincias a discutir cosas propositivas en este sentido. Maximiliano, te vi un poco preocupado. Cuando Inés dijo lo de la ley de bosques, dijiste, bueno, se viene de nuevo. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Por supuesto también felicitar a Sustentabilidad Sin Fronteras por la presentación de este informe como herramienta, como hoja de ruta, como diagnóstico. Y por supuesto también sumarme al agradecimiento de la participación de cada uno de los embajadores, pero de cada uno de ustedes en lo que es la presentación de este informe. A ver, yo creo que nos invitaría a hacer una subversión o un cambio del orden de nuestro pesimismo y de nuestra resistencia. Que por supuesto acá vamos a coincidir en un contexto totalmente regresivo en materia ambiental, o esa es la pretensión que se tiene en la actualidad, que por supuesto vamos a coincidir en ese, en ese contexto de
lo que es crisis climática y cómo la crisis climática incide y perjudica y aumenta las brechas de desigualdad social y compromete a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que estamos no solamente frente a un negacionismo, sino a una narrativa desde el punto de vista cultural y comunicacional muy fuerte, no solamente en la Argentina, sino que es una cuestión global y regional, que por supuesto, y coincido con lo que se dijo anteriormente, cómo incide el conflicto geopolítico mundial en esto, y por supuesto, un momento de democracias cada vez más agrietadas que complican nuestra agenda. Dicho esto, yo creo que el mejor rol que nosotros podemos ocupar en este momento en el Congreso, por supuesto, es seguir pensando y avanzando en proyectos que todavía faltan y de qué manera eso es en un diálogo y en un laburo muy de ida y vuelta con cada una de las provincias, con cada uno de los municipios para tratar de fortalecer lo que es el federalismo ambiental de concertación. Pero yo me pararía también en una actitud más conservadora, en que no traten ni de abrir ni la Comisión de Recursos Naturales, digamos, porque toda apertura de esa comisión va a ser para ir en regresión. Y esto yo, digamos, creo que hay que poder tratar de entenderlo. Toda intención nuestra de poner un tema sobre la mesa de buenas intenciones, de un buen laburo realizado de manera transversal desde el punto de vista político parlamentario, con las organizaciones de la sociedad civil, con alguna provincia en particular, puede ser utilizado por parte del oficialismo y parte de sus aliados para la embestida regresiva que se quiere en muchos de estos aspectos. Dicho esto, es verdad que venimos de una derrota significativa en lo que fue la modificación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglaciar, pero yo quiero poner sobre la mesa también un aspecto positivo. Los hicimos transpirar. A ver, no es algo que tenemos que dejar pasar por alto que más de 100.000 personas se anotaron para participar en una audiencia pública y activar nada más ni nada menos que el Acuerdo de Escazú después de haberlo votado en este Parlamento argentino. Y que no es poca cosa al ver lo que advertimos cada uno de los que estamos sentados acá, pero a su vez también otros diputados, de cómo se iba a abrir la judicialización, que eso iba a dar imprevisibilidad, no seguridad jurídica para los posibles desarrollos o inversiones, en que también se haya presentado una demanda colectiva por distintas organizaciones acompañada por casi 900.000 personas. En otro momento esto no lo hubiéramos imaginado. Cuando arrancó el tema y que sabíamos que se venía la embestida con respecto a los glaciares y al ambiente periglaciar, nos preguntábamos con Sabrina, con María Inés, pero también con un montón de otros diputados de distintos bloques, de Unión por la Patria, de Provincias Unidas, bueno, de los distintos bloques que tratamos de resistir esta embestida, en cómo instalar, cómo íbamos a poder instalar esto en la agenda, y creo que eso, digo, más allá de la derrota, es un aspecto positivo que yo quiero resaltar, porque en otro momento no me lo hubiera imaginado, y creo que es parte de lo que les decía al principio, y con esto ya termino. Creo que tenemos el enorme desafío cómo este momento de pesimismo o de resistencia, subvertimos el orden de eso para convertirlo en otra cosa, y por supuesto el compromiso de muchos de nosotros que estamos acá de ser un dique de contención ante cualquier tipo de modificación o intento regresivo dentro de una normativa ambiental que hemos logrado y que cada una de ellas fueron logradas con un consenso significativo porque fueron trabajadas de manera transversal, no solamente desde el punto de vista político parlamentario, sino también de manera transversal con las organizaciones de la sociedad civil, y que son centrales en esto para el laburo que nosotros tenemos que hacer acá. Gracias. Gracias.
Bueno, es evidente por lo que dijeron los tres que ahora es como que es un momento en el que hay que como hacer resistencia, defender lo que está, que no se pierda lo que está. Una de las cosas que se dice, que se menciona en el informe, es la necesidad, ¿no?, de contar con marco normativo, con herramientas para poder avanzar e implementar y para que los países cumplan con los compromisos climáticos. Si tuviéramos que pensar un poquito de manera optimista, quizás vos ahí lo dijiste un poco con lo de la comisión como algo importante, pero ¿qué ven que desde el Congreso en el corto plazo sería necesario de avanzar para justamente la implementación de la acción climática? Y con esto quizás no les digo un proyecto de ley puntual netamente de la agenda verde, pero puede ser también vinculado con otros temas que justamente hacen acción climática porque abarca todos los sectores. Bueno, yo creo que un rol que el Congreso también, por su naturaleza, puede cumplir y puede ayudar a movilizar la acción climática tiene que ver con el rol de control que tiene el Congreso, ¿no? Y en ese sentido tenemos la responsabilidad también de fiscalizar cómo se avanza o no en la implementación de la ley de presupuestos mínimos de cambio climático, en observar un poco el comportamiento del Ejecutivo en este sentido. De hecho, de presentar pedidos de informe, le hemos consultado al jefe de gabinete a través del pliego de preguntas sobre cuestiones ambientales y en particular sobre temas de cambio climático. Súper interesante de leer. Las preguntas, pero no las respuestas. Interesante la pregunta, las respuestas fueron, la verdad, que muy paupérrimas. El gobierno contestó que le habíamos preguntado sobre el NDC. Contestó que no presentaron aún la NDC, no precisaron cuándo la van a presentar. Solamente describieron un poco pobremente el proceso que llevaron adelante para este NDC, que además también es regresiva. Y tampoco contestaron sobre la posición que va a tener la Argentina en la próxima COP de Turquía. Se le había consultado si iban a participar y qué posición de negociación iban a tener. Tampoco hay nada de respuesta, digamos, en relación con eso. Y bueno, y hay muchas amenazas, ¿no?, además de salirse del Acuerdo de París, cosa que no creo que vaya a suceder, pero bueno, siempre en el marco de este discurso negacionista está esto. Digo, tenemos la responsabilidad de construir un rol de control y de fiscalización, que es una de nuestras responsabilidades. Yo creo que abrir hoy discusiones sobre normativas ambientales, como decía Maxi, es abrir la puerta para más flexibilización, con lo cual yo creo que no es el momento de... Tenemos muchas deudas legislativas en la Argentina y que todas están vinculadas con cambio climático, no sé, una ley sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. Pero creo que hoy discutir una ley en este Congreso significa la posibilidad de una regresión. Hay que discutir la ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental. Hay que discutir leyes sobre movilidad eléctrica, que todavía no tenemos, hidrógeno, que tampoco hay. Hay una diversidad de normativas que son necesarias discutir, pero no me parece que sea este el contexto en el que haya que discutir leyes ambientales por este riesgo de que los resultados sean negativos y haya una mayor flexibilización. Pero sí creo que este rol de control, de fiscalización y además de articulación con la sociedad civil, que me parece que ha sido... con Glaciar es un proceso muy interesante de vínculo entre los legisladores y las organizaciones de la sociedad civil, profundizar ese camino, participar también en las COP, me parece que acompañar el pedido de los estados subnacionales, de las provincias que desde hace mucho tiempo vienen pidiendo no solo ser partes de la zona verde, sino ser parte de la zona azul, de la parte de negociación, de que haya un Estado nacional que pueda incorporar a los estados federales en los procesos de negociación, que se construya un órgano subsidiario de estados subnacionales dentro de la gobernanza de la COP, que un grupo de trabajo específico sobre gobiernos subnacionales. Y en eso los legisladores me parece que podemos tener también, en el marco de esas discusiones internacionales, algún tipo de incidencia para que se abran también espacios de gobernanza internacional que ayuden a visibilizar, pero que además ayuden a traer financiamiento climático, que muevan los fondos que están incluidos dentro de la Convención Marco de Cambio Climático, el Fondo de Adaptación, de Mitigación, el Fondo de Pérdida y Daños, el Fondo Verde del Clima, entre otros instrumentos que tiene la Convención. Me parece que hay que movilizar esos recursos,
plantear también discusiones sobre el sistema de financiamiento, ¿no? Me parece que es el momento de promover una reingeniería del sistema financiero internacional para que los estados subnacionales, que es donde se mueve la acción climática y es donde se siente además los impactos del cambio climático, puedan tener acceso a ese financiamiento y pasar todas las barreras que hoy importa el acceso al financiamiento, que hay que tener una garantía soberana, hay que tener el ok del gobierno nacional, que naturalmente no va a abrir la garantía soberana para créditos vinculados a cuestiones ambientales, de conservación, de cuidado de la biodiversidad, de mitigación, de adaptación, que para mí es el gran desafío, adaptación. Y en esto me parece que tenemos que discutir también en el próximo presupuesto seriamente el tema de adaptación, porque me parece que es el desafío más urgente que tiene la Argentina, garantizar en cada una de las regiones diversas de nuestro país políticas concretas de adaptación, y en esto no quiero dejar de solidarizarme y recordar el importante rol que cumple el Servicio Meteorológico Nacional como un organismo de producción de información para anticipar eventos extremos que permitan cuidar la vida, la integridad de las personas, pero también de los bienes, de los bienes comunes, el rol del INTA, el rol del INTI, el rol de todo el complejo científico-tecnológico de la Argentina, que han producido tanta información importante y que hoy están siendo también amenazados a partir de la reducción presupuestaria que tuvieron todos estos organismos. Antes de darle la palabra a Sabrina, quería hacer dos comentarios ahí. Uno, definitivamente, el Servicio Meteorológico Nacional. Sin el Servicio Meteorológico Nacional no se hubieran dado las alertas del año pasado ante lo que fueron las intensas precipitaciones en Bahía Blanca que desencadenaron inundaciones, y que la propia ciudadanía, los propios vecinos, no importa su partido político, dijeron, gracias a esas alertas que se dieron en la noche anterior, se tomó, por ejemplo, la decisión de suspender las clases, y las precipitaciones fueron más fuertes en el momento en que los chicos tendrían que haber ido a clases. Entonces, no es un eslogan que el Servicio Meteorológico salva vidas, sino evidentemente lo es, y hoy se está desmantelando. Y otra cosa, en materia de lo internacional, en esto de cuando en lo discursivo se dice de salirse del Acuerdo de París y demás, ahora tienen un pequeño problema desde el gobierno, porque están muy contentos celebrando el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y hay un artículo que muy inteligentemente la Unión Europea agregó en el último proceso de negociaciones, que es que los países tienen que estar en el Acuerdo de París y que lo tienen que cumplir. Así que se les complicó un poquito la cosa, y así que no vienen cumpliendo el Acuerdo de París con lo de la NDC, con lo cual ya podríamos decir, título, tweet, que están incumpliendo el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea. Eso. Te escuchamos, Sabrina. No, por ahí para sumar a lo que decía María Inés, están incumpliendo el acuerdo Mercosur, Unión Europea, están incumpliendo todos los estándares internacionales. Yo soy un poco menos conservadora, capaz. Hoy hay una audiencia pública. En el buen sentido, no me ponga. No. Mal que le diste un micrófono a Maxi porque vamos a empezar a debatir en vivo. Hoy hay una audiencia pública por el Servicio Meteorológico Nacional y quería referirme un poco a eso. Yo dudo si hay que abrir o no la Comisión de Recursos Naturales. Puede ser que si la abrimos sea un riesgo para que avancen con más regresión ambiental. Ahora, no podemos dejar de generar los espacios para visibilizar estas cuestiones y para dar estos debates. Y podemos hacerlo, como lo estamos haciendo hoy, y me parece que tenemos, eso amerita obviamente ponerle más cuerpo, más cabeza y más creatividad quizás, pero me parece que tenemos esa responsabilidad. Cuando vos mencionabas recién, también me parece en esto de ser creativos, de cómo podemos lograr traer la agenda de la acción climática, quizá en otras discusiones que no tengan que ver específicamente con temas ambientales. Yo pensaba, por ejemplo, en algo de la narrativa del gobierno que tiene que ver netamente con lo económico, ¿no? La macro, esto. Bueno, uno de los puntos es que el gobierno se está retirando de estándares internacionales, lo que implicaría incumplimientos del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Eso habilita herramientas legislativas que nosotros como legisladores podemos llevar adelante, que tienen que ver con el deber de contralor. El tema de las discusiones económicas, no cumplir con los estándares internacionales de acción climática también trae consecuencias económicas, no llevar adelante políticas públicas
que tengan que ver con la adaptación y mitigación al cambio climático traen consecuencias económicas. Vos mencionabas recién, solo las inundaciones generan para la Argentina una pérdida de $1.000 millones al año. Entonces, tenemos elementos para dar las discusiones en otros temas. El otro día recibíamos, por ejemplo, en un plenario de comisiones, porque paradójicamente las comisiones que están funcionando en la Cámara de Diputados son las que no preside el oficialismo, y las que preside el oficialismo se abren únicamente para tratar los temas que al oficialismo le interesan. Y hubo un plenario de comisiones en donde vinieron del sector PYME, uno de los sectores que también la está pasando muy mal hoy en la Argentina. Más de 20.000 pymes cerraron en la Argentina, 300.000 puestos de trabajo se perdieron, y el gobierno, la respuesta que le dio a las pymes fue una reforma laboral, ¿no? Como si el problema que tuvieran las pymes fuera que no pueden echar trabajadores. Y realmente, escuchando a los sectores, por ejemplo, uno de los principales problemas que tenía el sector pymes era afrontar el pago de tarifas, las tarifas de electricidad, de gas. Bueno, ¿qué pensamos, qué proponemos para esos sectores? Acciones que además tiendan a reducir gastos para ese tipo de sectores que además contribuyen a responder a la acción, a los efectos del cambio climático. Sí creo que en esto de este embate que elige el gobierno nacional y que viene avanzando, y que no dudo que van a avanzar, porque yo al principio también pensé que la discusión de la reforma de la ley de glaciares, lo hablábamos con Maxi Señal, porque me acuerdo que lo pensábamos, pensamos que era una amague, quizá al principio, dijimos no se van a animar a avanzar como lo están haciendo, y avanzaron sin audiencia pública, avanzaron en el Senado. Y lo que está sucediendo en el Senado, que lo comentaba Dani, es gravísimo. Digo, hoy las instituciones de nuestro país atraviesan un momento muy complejo que, lamentablemente, como son tantas las inconsistencias inconstitucionales y de las instituciones de este gobierno, como que de golpe las estamos naturalizando. Pero están avanzando proyectos de ley en el Senado sin tratamiento en comisiones, o sin la participación de los senadores que debieran participar de las comisiones. Bueno, eso torna a un proceso de sanción de leyes totalmente ilegítimo. Y quizás tenemos que ver de qué manera articulamos otros mecanismos, además de la vía judicial, para repeler ese tipo de embates legislativos que también están sucediendo en consonancia con la regresión ambiental. Muchas gracias. Maxi. Aclarar que no es que no quiera laburar en la Comisión de Recursos Naturales. Ahora que soy la vicepresidenta, ¿querés que la cerremos? Me encanta. Yo y creo que todos acá tenemos claro lo que de alguna manera pretende la Libertad Avanza en esa comisión o en este contexto. Pero yo quiero compartir con ustedes, a mí lo que me ha enojado y sorprendido es el transfugismo ambiental y el transfugismo político de algún otro colega en relación a algunas discusiones. Y esto lo vimos en cómo se fue construyendo esa mayoría con respecto a lo que fue la ley de glaciares. Dicho esto, creo que no tenemos que renunciar a nuestro rol de contralor en la propia comisión y en el propio recinto. Creo que tiene que ser un dique de contención porque sabemos a qué vienen y qué modificaciones se pueden venir. Y en el marco de una agenda por ahí más propositiva, por ahí se me ocurre y pensar una estrategia entre sociedad civil, algunos sectores productivos o del campo de las pequeñas y medianas empresas o empresariales, plantearles algunos proyectos o algunas ideas desde el punto de vista económico, y ahí puede abrirse alguna veta para tratar de construir algún tipo de ley, pero muy circunscripta a una especificidad o a una cuestión puntual, ¿no? Y, a ver, a mí se me vienen a la cabeza muchas que venimos trabajando que tienen que ver con ley de envases, ley de acuíferos, la ley de trazabilidad de la pesca, la ley de eficiencia energética en viviendas, lo que es la prórroga y la actualización o no del régimen de energías renovables, la ley de créditos de carbono,
la famosa ley de humedales, pero ni siquiera, digamos, ni se me ocurriría plantearla en este momento. Y, por supuesto, al ver tanto incumplimiento de lo que es los NDC, nosotros estamos trabajando con el equipo en una ley que institucionalice la construcción de estas metas nacionales, por supuesto, con la participación y el respaldo técnico de los estados subnacionales, las provincias, los distintos estamentos estatales, para que esto no dependa de un gobierno de turno en relación a esto que bien decían Marinés, Sabrina y Thais, que es no solamente como ya estamos en el incumplimiento del Acuerdo de París, sino como empezamos a tener el incumplimiento del Acuerdo Mercosur-Unión Europea en varios puntos, y la ley de glaciares es uno de ellos, porque claramente uno de los puntos decía no sancionar ningún tipo de norma por parte de nuestra jurisdicción que sea regresiva en materia ambiental o regresiva en reconocimiento de derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Es interesante que en el informe, el superinforme de gestión de jefatura de gabinete, cuando hablan de la ley de glaciares, dicen que no hicieron regresión ambiental. Búsquenlo porque o sea, no se arruinen el fin de semana leyéndolo, déjenlo como tarea para la semana que viene, pero es interesante ahí cómo hay algo de que saben ellos. O sea, cuando hacen las cosas, saben también lo que están incumpliendo, no es que se les pasó, son conscientes. Sí, Yo quería agregar dos ideas que se me ocurren, ninguna novedad, pero me parece que son mecanismos que siempre sirven para llevar adelante la agenda, para preservar lo que hay que preservar y en todo caso hacer que las flexibilizaciones puedan retroceder. Es, por una parte, los litigios estratégicos que me parecen fundamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, que tiene fallos muy interesantes en materia de cambio climático y derechos humanos, los mecanismos de seguimiento de algunos instrumentos internacionales, lo conversábamos antes del inicio de la actividad, el mecanismo de seguimiento del Acuerdo de Escazú, seguramente hay algún mecanismo de seguimiento de cambio climático, o lo podrán llevar a las provincias también a las COP, y no dejar de lado también las otras COP que son tan importantes como la de cambio climático, ¿no? La COP de desertificación, la COP de biodiversidad, de la que participamos también con varios estados, que me parece que son ámbitos también siempre para fortalecerse, para encontrar nuevas soluciones y también para contar un poco lo de Argentina, porque bueno, en algún momento tiene que darle vergüenza al gobierno argentino, espero, sí. Tanto retroceso ambiental. Quiero cerrar con algo que no estaba en el guión, muy chiquito, les pido sí o sí la respuesta como un tuit, pero en función de lo que percibí, de lo que con todo lo de glaciares, mucha gente como en las redes sociales, o sea, quedó como muy, muy triste, muy impotente y como representantes del Congreso en un tuit, pero como qué mensaje le dirían a la gente. Yo no sé si es en como seguir confiando, seguir involucrándose, pero quedó una sensación muy negativa por lo que pasó. Que esto va a pasar y que va a terminar. Que tenemos un país hermoso en bienes naturales, hoy lo decíamos, tenemos una sociedad hermosa que se involucra en este tipo de discusiones y que esto va a pasar, claramente. Que vamos a resistir muchos actores y con alegría. Digo, no hay que perder también la alegría si no nos ponemos muy tristes y muy angustiados y con una ecoansiedad galopante. Digo, vamos a resistir con fuerza, con alegría y con unión entre todos los sectores que llevamos adelante esta agenda. Muchísimas gracias a los tres por la conversación. Gracias. Bueno, tenemos el último panel, después va a haber un espacio de networking para que hablen entre ustedes y para que también le hagan preguntas a los oradores. Y es sobre la actividad, sobre la acción climática multisectorial, para lo cual le voy a pedir que me acompañen en el escenario a Leandro Vigna, Data Partnership y Outreach Manager para Climate Watch del World Resource Institute, Agustina Kundari, asesora de política internacional en el International Emissions Trading Association, conocido como IETA,
y Mariano Espitale, director de Servicios Ambientales, Sociales y Gobernanza en KPMG Argentina. Este va a ser el panel en el que me van a correr con el tiempo, pero estamos tratando de, más allá del retraso, bien, acá justamente estoy leyendo a vivo, no es que estoy mirando Instagram, 15 minutitos vamos a hacer el panel, que era más o menos lo que estaba previsto, y esto también se los decimos a ustedes como para que se queden, y después ahí continuamos con networking, quienes se puedan quedar. Yo me imagino que cuando recién hablábamos de la NDC y esto y lo otro, Leandro estaba como pensando, no, bueno, sí, porque lo que analizamos, ¿no? O cuando decían, no, pues si presentamos un plan ambicioso, no sé, en función del análisis, pero lo que se comparte en el informe de Sustentabilidad Sin Fronteras es que la situación de los planes climáticos de la región es bastante diversa o desigual. Hay algunos que presentaron, otros que no, la actualización no, de la nueva NDC, esta que se llama la NDC 3.0. Hay algunos que presentaron con objetivos de reducción de emisiones se quedaron en 2030, algunos 2035. Entonces, ¿qué es lo que ves más positivo del estado actual de los compromisos climáticos de la región? ¿Y qué es lo que considerás, ¿no?, que debiera como modificarse o acelerarse en el corto plazo? Y dije que era breve lo que tenías que responder, perdón. Voy a tratar de resumir todo. Primero, muchas gracias, Thais, y muchas gracias a Sustentabilidad Sin Fronteras por la invitación para escribir el artículo. A ver, arrancando por lo bueno que hay. Hay cosas buenas para estar agradecido o por lo menos tener más esperanza. Y algo para llamar la atención es la ambición a nivel regional de Latinoamérica. Si nos ponemos a ver, Latinoamérica al año pasado emite alrededor del 10% menos, del 10% de las emisiones globales, y si vamos a niveles históricos es alrededor del 6%. Así que nuestra responsabilidad histórica de emisiones y de calentamiento global es bastante reducida, y sin embargo lo que calculamos para el artículo es que de las nuevas reducciones, o sea, el aumento de ambición de metas del 2030 al 2035 que proponen los países en su nueva NDC, Latinoamérica es responsable del 18%. Así que siendo históricamente responsable del 6% y proponiendo el 18% entre todas las nuevas políticas, habla de que la región en sí tiene un compromiso climático y que busca avanzar en esta temática. Y ese es un 18%, incluso sin siquiera incluir Argentina, que es el tercer país mayor emisor en la región, así que podrá ser más, podrá ser menos, pero aún así ya nos das como una idea de hacia dónde va la región. Hablando de lo bueno, también resaltar que distintos países, si bien cada uno determinó metas absolutas, metas relativas, de toda la economía, incluyendo todos los sectores, sin incluirlos, hay metas bastante concretas a nivel sectorial. Me gustaría, no sé, destacar un par, por ejemplo, México comprometiéndose a la deforestación neta cero al 2030, Chile con grandes avances en electrificación del transporte, se ve en Santiago, tenía una meta de 3 de cada 5 colectivos que sean eléctricos al 2025, y se ve en general autos eléctricos que acá, por ejemplo, no vemos. Ahora bien, hablando y poniendo un poco en perspectiva, y Thais va a tener la difícil tarea de dejarnos con más optimismo. Latinoamérica está con bastante ambición a nivel global, pero ¿qué pasa? Esta ambición, y eso sale en el artículo, es solamente el 10% de la brecha que necesitamos cerrar al 2030, 2035 para llegar al 1.5 del Acuerdo de París. Así que estamos bastante lejos, pero bueno, paro acá. Dejo así como, bueno, y así estamos. Sí. Pero no sé si hay algo como puntual que quieras así como agregar en modo tweet, de aún con eso como... ¿Ves algo más optimista? O sea, dijiste algo optimista al principio, bueno, pero faltan todavía 10 mejora. países a nivel regional de entregar sus NDCs, así que hay lugar y se ven. O sea, por ahí nos enfocamos mucho en la imagen grande, pero a nivel sectorial y a nivel subnacional sí que se ven muchos de estos avances y hay progreso. Bien, gracias. Agustina, mercados de carbono es un bello, gran, complejo tema. No sé quién acá en la sala sabe del tema, pero es interesante. Cuando el año pasado fui a un congreso de IETA, eran 3 días de mercados de carbono, salí y dije, menos mal que cubro financiamiento climático y no mercados de carbono,
Pero hay algo que me parece interesante que uno escucha mucho, sobre todo acá en Argentina, las provincias, que están todos interesados en mercados de carbono. Después, cuando profundizás en la conversación y no saben bien para qué, con qué proyecto, no tienen algunos ni siquiera área de cambio climático en sus gobiernos. Entonces, ahí como, ¿cuáles son como las oportunidades y desafíos que ves y qué es lo que debiera mejorar, no solo en Argentina, sino en la región, pero para verdaderamente aprovechar los mercados de carbono como uno de los múltiples elementos de acción climática y que encima es una oportunidad financiera? Exactamente. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por quedarse a este último panel. Gracias en particular a Mariano, a Nash por invitarme a escribir. Les recomiendo, como vos bien decís, se escucha mucho. Cuando hacemos doble clic, a veces ahí se empiezan a encontrar algunos huecos, muchas dudas, hay muchísimas preguntas. Y algo que me propuse para hacer en este artículo es hacerlo Mercados del Carbono 1.0, es decir, léanlo, es realmente la base y desde ahí se contactan y les puedo empezar a recomendar un montón de otros documentos. Traigo un comentario que vos dijiste al inicio. Hay muy poco de cambio climático en español y mucho menos de mercados de carbono en español. Entonces ahí ya se empieza a complejizar mucho y amplía mucho más esta brecha de conocimiento y esta brecha de decisiones en cuanto no solamente a las administraciones nacionales, sino también a los gobiernos subnacionales de elegir, de involucrarse y de empezar. Es verdad que Mercados se escucha hace bastante tiempo como un instrumento no solamente de descarbonización para el sector privado, pero también una oportunidad de financiamiento, de inversión, de desarrollo de actividades y de proyectos en los territorios, en particular en las provincias argentinas. Y ahí sí me parece interesante que todas las provincias, y agradezco, tengo contacto con casi todas de ellas de mi vida pasada en el gobierno nacional, siempre se montaron muy abiertas a poder encontrar y poder sentarse y hablar, porque los tomadores de decisiones son inteligentes, por algo están allí, y saben que diversificar las carteras y diversificar las ofertas y oportunidades para atraer inversión y el desarrollo de proyectos es la clave en cualquier modelo de inversión. No vamos a poner todos los huevos en una canasta, básicamente. Entonces, Mercados viene como una de las posibilidades para poder atraer inversiones, movilizar flujos de financiamiento y también como una herramienta que empodera a los gobiernos subnacionales para poder elegir, para poder ir evocando, ir moldeando hacia dónde quieren que el sector privado y otros actores relevantes en este mercado puedan poner su desarrollo, no solamente económico, es decir, su inversión, sino también dónde enfocar la investigación, dónde enfocar la energía y las capacidades en sectores que solamente las provincias pueden, deben identificar y deben priorizar. Y un poco también de lo que hablo en el informe es tratar de poder hacer este análisis de qué está pasando en el resto de la región, es decir, no es una carrera regional. A mí no me gusta hablar de que hay países más avanzados que otros, porque no hay una receta única para temas de acción climática en general y mucho menos para mercados de carbono. Hay iniciativas que salieron bien, otras que tal vez no salieron tan bien, pero que de allí se aprendió y se continuó. Entonces, en el informe hago una especie de pantallazo general de dónde están los países de la región. En particular, a nosotros como argentinos, nos gusta mirar mucho a Brasil y a México por la particularidad del gobierno, en definitiva, ¿no? A veces tratar de compararnos con gobiernos como Chile, como Paraguay o como Perú es muy complejo por, en definitiva, la realidad política e institucional que vivimos, y en temas climáticos todo se complejiza mucho más en temas ambientales. Así que también hago una barrida para poder comentarles qué está pasando allí, cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos. Y si vos me pedís un tweet, yo no soy tuitera, es creo que la única red que nunca me capturó, porque hay mucha cosa dando vueltas por ahí, es un lugar muy hostil. Pero si me pedís un tweet sobre esta temática es, en definitiva, los mercados abren la oportunidad a la cooperación y a las alianzas gobierno nacional, gobierno subnacional, pero en particular alianzas con la academia y con el sector privado, porque no me acuerdo quién de los diputados dijo,
volvemos a esta idea de nos tenemos que salvar, cada uno se salva solo, no en este tema, no en cambio climático, nadie se salva solo y sí encuentro la necesidad de empezar a generar estas alianzas, estas cooperaciones, estos intercambios entre los diferentes actores en ONGs, sector privado, academia, espacios de investigación y gobiernos subnacionales a la cabeza para guiar y poder marcar las prioridades de dónde quieren llegar y cómo el mercado de carbono, mayor o menor medida, puede acompañar esa descarbonización. Y también tomo eso, lo que dijo Inés, y también acompañar la agenda de adaptación, porque muchos hablan de mercados de carbono solo para la descarbonización. Hay que empezar a correr un poco la línea y entender que hay proyectos que ayudan muchísimo a la adaptación y que el gran problema es la falta de cuantificación. Pero no significa que no esté allí la adaptación, las posibilidades de poder restaurar ecosistemas dañados, la posibilidad de poder brindar otros co-beneficios sociales. Así que dejo ahí la puerta para empezar a trabajar esto, que es una lucha muy personal de poder traer la adaptación a mercados de carbono que va a ser necesario para este nuevo camino, ¿no?, de la acción climática, no solamente en la Argentina, sino en la región. Sí, y todo eso que describiste también por un elemento fundamental para mercados de carbono, que es la transparencia, ¿no? Entonces, si todas esas partes, todos esos procesos y todos esos actores que vos mencionaste no están en regla, por así decirlo, porque es una de las cosas, uno de los mayores aprendizajes, ¿no?, que hubo en estos años de mercados de carbono, que es la importancia de la transparencia y la trazabilidad a lo largo de todo el proceso. Mariano, vamos a traer al sector privado, que es muy importante y que está adquiriendo mayor relevancia en los últimos años. En tu artículo, en el informe, hablas que el riesgo climático ya es un riesgo empresarial y cómo algunos actores del sector privado lo identifican de esa manera y lo tienen en cuenta, ¿no?, en sus políticas y en sus gestiones. ¿Qué aprendizajes podrías compartir de algunos de esos casos que ya lo están implementando y qué debieran imitar otros, ¿no?, actores del sector privado para considerar la acción climática, sacándola de nuevo, ¿no?, de la agenda verde, sino como que algo que también va a hacer a tus finanzas y a tus otras áreas de trabajo? Sí. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, un placer. Primero, creo que es importante ver que es bastante heterogéneo la situación latinoamericana. Primero, segundo, hay distintos niveles en el sector privado, las grandes empresas, tenemos las medianas, las pequeñas. Entonces, es muy difícil generalizar. Ahora, trabajando en sustentabilidad tantos años, lo que yo veo es el tema se movió de una discusión quizá más a un equipo de ambiente o de sustentabilidad de una corporación o de una empresa a estar en el directorio o en el alto nivel. Eso a mí me parece muy interesante, o sea, la discusión de cómo las cuestiones ambientales, particularmente el cambio climático, afecta a una organización como todo, como el negocio completo. Eso en primer lugar. ¿Y por qué? Porque el riesgo, sobre todo de los riesgos físicos del cambio climático, que los vemos, afectan sin duda la operación de una compañía, afecta su cadena de suministro. Hay varios ejemplos en toda la región, en el mundo. De repente una materia prima no está disponible por un evento climático extremo, eso modifica un negocio. Bueno, entonces, cómo, la diferencia entre una organización que ha tomado el tema y lo ha llevado a esa discusión y lo ha incorporado en la gestión de los riesgos generales de una compañía, es una buena práctica y es algo que lo estamos viendo y eso es un cambio muy importante en los últimos tiempos. Eso es desde la gestión de los riesgos. Ahora también desde las oportunidades. Hablábamos de oportunidades de financiamiento, hay toda una forma de ver esta cuestión también como una manera de cambiar, transformar los negocios. Suena quizá un poco, romántico también, pero realmente está sucediendo en distintos niveles, pero también esa discusión se está dando. ¿Por qué? Porque en realidad se puede acceder a, nuevamente, capital disponible para ciertos tipos de prácticas, porque hay ciertos mercados que siguen valorando ciertos atributos a los productos. Por dar un ejemplo, lo que está sucediendo, por ejemplo, en países como China y los mercados asiáticos es impresionante, o sea, cómo han elevado los estándares ambientales y los requisitos. Bueno, ahí hay ventajas competitivas que el sector privado aprovecha también.
Y algo que me parece que también está empujando mucho la transformación es como ciertas, digamos, porque en definitiva el sector privado lo que está viendo, buscando es cómo crea valor. O sea, la creación de valor económico, eso es una realidad, es así. Se está discutiendo mucho en algunas compañías qué es crear valor. Eso es una discusión interesante. Pero también lo que está pasando es que hay muchos estándares que hoy piden cierta transparencia, informar. Muchos son voluntarios, pero muchos se están transformando en obligatorios. No solamente en Europa, sino también en varios países de Latinoamérica. Entonces, las normas de contabilidad, que son las normas básicas por las cuales los negocios informan sobre los resultados económicos, bueno, están incorporando temas de sostenibilidad. Brasil las adoptó, México las adoptó este año, en Chile lo mismo, y eso se espera que siga avanzando. Entonces, ya no va a ser tan, digamos, fácil no responder sobre cuestiones de sostenibilidad y particularmente de cambio climático. Lo último que digo no está dentro del tweet, digamos, pero las normas estas de contabilidad sobre sostenibilidad incorporan la necesidad que si una compañía tiene un plan de transición debe comunicarlo. El plan de transición es desde cómo midió su inventario de carbono hasta cómo va a ser para descarbonizarse y adaptarse al cambio climático. Eso ya, solamente eso hace que internamente en los negocios se estén desarrollando esos planes de transición. Entonces, la bajada desde las definiciones globales, los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, repercute sin duda en cómo después se toman decisiones en los negocios. Gracias. No sé si respondí, sí, pero... Sí. Respondiste, dejaste ahí muchos elementos. Voy a hacer una pasada así muy rápida, cada uno para ya ir terminando, pero les preguntaría, falta mucho para la COP31, pero no tanto, y generalmente a la COP no es que hay que llegar y empezamos ahí el trabajo, sino que se trabaja a lo largo del año. En cada una de sus áreas, en lo que hace el análisis, ¿no?, de los compromisos de los países, mercados de carbono y el sector privado, ¿qué es lo que consideran necesario, qué les gustaría ver como avance o trabajo en estos meses en el camino a conseguir mejores resultados en la COP? Breve acá. No sé si tweet, oración, como quieran llamarle, pero... Por lo menos de mi parte, que trabajo todo lo que relacionado a NDCs, ya estamos en el punto de pasar de promesas a acción. Así que por mí me gustaría ver ejemplos de implementación en los distintos países y buenos ejemplos que inspiren a otros países a tomar acción y a tomar la iniciativa también para avanzar en la transición energética, en la agenda climática, que viene bastante golpeada en los últimos años. Yo te voy a hacer una salvedad acá, que Mercados está en una fase como de hibernación hasta 2028 en cuanto a reglas de negociación, pero en el medio estamos aprendiendo de la implementación y me agarro de esa palabra que era la palabra de la COP de la presidencia de Brasil. Esta es una COP de implementación, es una COP de implementación, es una COP de implementación. La implementación da resultados para poder traer ejemplos de qué está bien o qué está mal. Sí me gustaría que se está trabajando y que va a ser un recurso que se va a llevar a Turquía, son básicamente, y tomo lo que dijiste vos, la transparencia en la implementación de las medidas de artículo 6. En diferentes países, en particular de la región, tenemos varios líderes interesantes, pero también interesante lo que puede llegar a pasar en Asia y en Europa. Así que esto, lo que sería un poco la traducción de la implementación, pero también la rendición de cuentas de cómo llegamos a estos resultados, va a ser muy interesante y se va a trabajar. Como no tenemos ítem de negociación, algo hay que hacer, básicamente. Entonces eso sí se está trabajando desde el año pasado y este año también. Desde la perspectiva del sector privado, yo creo que a mí me llamó mucho la atención en la COP30, digamos en la zona azul, la cantidad de sector privado que está participando en las discusiones. Y eso pasó, según los colegas de otras partes del mundo, pasó también en la Semana del Clima en Londres, en la Semana del Clima... O sea, el sector privado se mantiene muy activo. Creo que no sé cómo se podría eso
digamos, poner sobre blanco negro, pero creo que lo importante es ver cómo pasamos de las metas de la CNDC a planes, a que esos sean planes de inversión concretos, que el sector privado lo vea, que hace incentivos para que eso suceda. Creo que esa claridad, se está trabajando mucho en eso, en bajarlo a aplicaciones realmente, inversiones concretas. La innovación, sin duda, tiene que estar muy presente. Y algo que las últimas conversaciones de esos últimos tiempos es, muchas compañías, el sector privado ha avanzado en transformar sus negocios, pero empieza a encontrar ciertas limitaciones, las llamadas limitaciones sistémicas. Es que si el otro sector no está avanzando, yo llego a un momento que no puedo seguir avanzando. Si no se transforma todo el sistema y empieza a haber limitaciones. Entonces, ese trabajo de esas conexiones entre los distintos subsectores me parece también muy importante trabajarlo en esta COP. Muchas gracias a los tres por la conversación y por los aportes. Dos cositas para terminar antes. En el evento va a aparecer ahí en pantalla el QR para que puedan acceder al informe, lo puedan leer y puedan complementar la conversación que tuvimos. Va a haber ahora un espacio de networking para que sigan hablando, que eso es algo, creo, si bien estuvieron bastante pesimistas, vamos a decirlo, todos los paneles, pero no, yo creo que dejaron mensajes optimistas y cosas para agarrarse, pero yo sí lo que diría es que están buenísimas las redes sociales para conectarse y corta distancias, pero una de las mayores cosas que también se pueden hacer es conversar con otros, juntarse con otros, hacer una suerte de terapia de grupo con otros, pero eso también da lugar a acciones conjuntas, acciones colectivas, aunque sea compartir con otros cómo nos sentimos y qué es lo que se puede hacer. Y sí, el último aviso parroquial es que quédense, pero levántense porque van a tomar una foto grupal de todos nosotros. Así que eso, muchas gracias a todos los oradores, a Sustentabilidad Sin Fronteras por la organización y a ustedes por la atención. No, todos abajo.